¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? No, ahí se escucha mejor. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí estar aquí. Después de tanto tiempo, poder tener a la gente junta es verdaderamente extraordinario. Yo les voy a hablar sobre el tema de cómo pudiera verse la aseguradora del futuro. Y es un tema amplio. La aseguradora del futuro pues es verdaderamente cubrir desde cómo conceptualizamos al seguro, cómo lo hacemos llegar, cómo lo diseñamos, cómo le ponemos precio, cómo lo atendemos, cómo retenemos a los clientes y demás. Es sumamente amplio. Y lo que quiero hacer esta tarde es llevarnos a través de un viaje al 2030, para que no fuera algo a lo mejor demasiado futurista. Primero que nada, yo quiero plantearles que el futuro a lo mejor está más cerca de lo que pensamos. El futuro, cuando hablamos de cosas que tienen que ver con el Internet de las cosas, el Internet of Things, cuando hablamos de cosas como inteligencia artificial, cuando hablamos de conceptos como bots que pueden hacer tareas que típicamente a los humanos pues ya les cuesta muy poco trabajo, pero que realmente pues sí consume mucho tiempo y es de poco valor agregado. Cuando hablamos de georreferencias, cuando hablamos de algoritmos de inteligencia artificial como Next Product to Buy, pues son muchas cosas que ya de alguna forma hemos vivido o hemos de alguna manera experimentado, estoy seguro que la mayoría de ustedes en sus empresas. Y yo creo que el futuro está aquí antes de lo que pensamos, porque la pandemia lo aceleró. ¿Cuántos de ustedes hace 3 años estaban sentados en sus escritorios o yendo a juntas y a reuniones y a comidas y de alguna manera todo su trabajo era presencial? Tengo muchos clientes que me dicen, no, es que en estos 2 años avanzamos la digitalización y la transformación digital más que lo habíamos hecho en los últimos 10 años. Los directores operativos o los directores de siniestros o los directores de ventas de sus empresas tuvieron que en marzo del 2020 pues encontrar una forma brutal de romper los mitos que habían en las compañías de toda la vida. ¿Y cómo vamos a abrir al cliente y cómo le vamos a hacer? Y sí, me queda claro que muchos piensan que digitalización es usar Zoom o usar Google Meets. No es eso, pero bueno, se dieron pasos para romper muchos mitos. Entonces, en ese sentido, pensamos pienso que el futuro está cada vez más cerca de lo que queremos. Ahora, el futuro viene acompañado también de expectativas de los clientes, y los clientes cada vez tienen expectativas más exigentes. Por compartirles algunos datos interesantes, el 83% de los clientes esperan una respuesta inmediata tan pronto contactan a su aseguradora. Es muchísimo. El 69% de los clientes esperan tener formas de trabajar con las aseguradoras, digamos, con canales distintos y que la experiencia cada vez sea más parecida y que hayan más formas de interactuar. El 62% de los clientes ven la entrega rápida como un criterio fundamental del servicio. La velocidad es un criterio fundamental del servicio. Estamos en la época del instant gratification. Tienen un break de su junta, se salen a ver Facebook o Twitter o lo que sea y en el instante sale la noticia, la foto del amigo, instant gratification. Compran algo en Amazon, pican el botón y automáticamente les llega el email de que ya viene el producto en camino. Los clientes buscan también que la experiencia omnicanal sea sin tropiezos. Ellos dicen, oye, a mí no me importa si entré por el call center, no me importa si entré por mi agente, no me importa si entré por la app, pues quiero tener la misma experiencia. Buscan una omnicanalidad sin fricciones, es lo que llamamos. Y finalmente buscan transparencia y predictibilidad. Quieren de alguna forma
pues enterarse, checar sobre el producto, sobre el servicio que van a comprar, que van a adquirir. Y hablaban en la ponencia anterior sobre el tema del comportamiento humano y pues yo no sé ustedes cuántos se meten a ver los comentarios en redes sociales sobre sus empresas en las que trabajan, pues se pueden dar cuenta que muchas veces la opinión pública se va a formar por los malos ratings o por los buenos ratings, por los comentarios negativos o por los comentarios positivos. Y alguien que a lo mejor antes no tenía mucha voz puede ser una persona muy tóxica en cómo se percibe la empresa, o puede ser alguien que genuinamente te convence más que el propio agente de comprar una póliza de seguros. Y eso ya no está en sus manos. Entonces, de alguna manera, hay una transparencia que antes no se tenía. Y como les decía, las palancas digitales y de analítica tocan toda la empresa. Tocan desde el producto y el pricing, como vemos aquí arriba, donde se hablaba en la ponencia anterior también sobre la simplificación pragmática de los productos o de las condiciones. ¿Por qué? Porque la gente está cada vez más acostumbrada a estar haciendo las compras en el celular, en este dispositivo. ¿Y qué sucede? Pues la pantalla es más chica, no hay tiempo para ver 70 páginas de las reglas de la póliza, hay 2 o 3 botones donde uno quiere tratar de entender la esencia del producto y es un lugar donde vamos a ver cambios importantes. También vamos a ver cambios en el tipo de productos que se van a vender. El producto que tenemos hoy, tradicionalmente vendido en las aseguradoras, no se ofendan, yo me siento asegurador, pero se inventó en 1850. En esencia es el mismo producto. Si hacemos innovación ligeramente aquí, ligeramente allá, por supuesto que no es lo mismo que se vendía en una carga marítima en Europa antes, pero en esencia es el mismo producto. Y vamos a tener que pensar en productos adicionales como ¿qué pasa si quiero comprar un seguro simplemente para cuando estoy estacionado afuera de una colonia que ya sé que a lo mejor hay más robo o violencia? Y no quiero pagar yo el seguro para cuando lo tengo el carro estacionado 3 semanas de vacaciones o 3 semanas que no estuve y estuvo guardado. Entonces, tienen que haber formas nuevas de pensar en los productos también. El tema de la suscripción digital y todo lo que conlleva, de alguna manera, el que tú puedas con muy pocas fuentes de información y de forma muy rápida dar de alta el producto. Yo creo que todo eso muchos lo han visto, lo conocen, incluso he visto algunos anuncios aquí que están corriendo en las pantallas entre las sesiones, pero también va a afectar la distribución y les puedo garantizar que en los próximos 10 años los agentes van a seguir existiendo. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos traer estas herramientas de tecnología y de analítica avanzada para que los agentes sean más productivos, para que los agentes puedan vender mejor? Para que los agentes se enfoquen en la parte más importante del proceso de la venta y menos en la parte que tiene que ver con la carga administrativa. Les liberamos tiempo, pueden pasar más tiempo con los clientes. Digamos, ¿cuál puede ser una campaña de retención que solito te llegue la notificación cuando tienes que renovar un seguro? ¿Cuál puede ser la recomendación que la gente tiene para el next product to buy? O que jale información de redes sociales y que vea que la persona tuvo un hijo, o que detecte que la llamada viene de un hospital y por lo tanto se requiere a lo mejor una empatía o sensibilidad mayor porque la persona está buscando hacer una notificación de que la persona, que su familia, su persona cercana está por tener una cirugía, etc. También va a tocar el servicio y de alguna manera es increíble, pero en otras industrias ya estamos acostumbrados. Todos ustedes han viajado en avión, las aerolíneas se han dedicado a empujarnos el autoservicio de una manera brutal. Te metes en la app, ahí pides tu ascenso, ahí pides tu cambio de asiento, ahí pides cambiar tu vuelo y en medida que la población que estamos asegurando cada vez más es la población más joven, la población nativa digital, en 5 o 10 años que va a ser la mayoría de los que estamos asegurando, pues ellos van a estar acostumbrados al autoservicio y de alguna forma es lo que están esperando. Y la parte que me voy a detener más el día de hoy tiene que ver con la parte de los siniestros o los reclamos, que es, digamos,
la parte donde muchas aseguradoras le dicen el momento de la verdad. Muchas aseguradoras venden la póliza y el cliente durante 5 años, 7 años, 10 años no la usa. El momento de la verdad viene cuando hay un accidente en el auto, cuando ni Dios lo quiere hay una enfermedad, cuando se requiere pues, hacer un entierro, y ahí es donde se vive la verdadera experiencia con la aseguradora. Y entonces hay una oportunidad de pensar en travesías o jornadas totalmente digitales, donde viene la primera notificación de un siniestro, pues, y que se resuelva lo antes posible y que se requieran los menos pasos posibles, porque esos son los momentos de mayor dolor. Y que a su vez, cuando el cliente requiere el mayor acompañamiento, que lo tenga. Hay un tema también asociado a mejorar el control de fraude. En medida en que pues las cosas se vuelven más rápidas, en medida que tomamos información de diversos lugares para poder hacer la suscripción, también tenemos que cuidar más el tema de los fraudes. Entonces, es un mundo grandote, es una transformación completa. Yo creo que hemos visto industrias que van adelante que la industria aseguradora. Hay industrias tipo, pues ¿quién fue la última vez que usó una agencia de viajes? Esa industria tuvo una disrupción fuertísima. En cuestión de 7, 8 años pasó literalmente a la gente a hacer su trabajo online en la aplicación, y la agencia de viajes se usa para viajes muy, muy sofisticados, y de alguna manera sus márgenes se vieron alterados. Otra industria pues, es la parte de retail. ¿Cuántos de aquí no usan Amazon, Rappi? Todos estamos ya acostumbrados a recibir alimentos, productos el mismo día en muchas ocasiones. Ahora, en Latinoamérica, y simplemente esta es una gráfica que muestra dónde estamos, digamos, habla de las ventas directas online, y lo que vemos es que en Latinoamérica estamos en menos del 10%, mientras que otros países más avanzados como Europa o Asia o Estados Unidos ya rondan entre el 15 y 20% de sus ventas. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de la pregunta de cómo se ve la aseguradora del futuro, pues tenemos una pequeña ventanita donde podemos ver que el futuro está en Asia, en Estados Unidos y en Europa más que en Latinoamérica, y ellos pues de alguna forma están creciendo de una forma acelerada. Ahora, yo les pido que nos enfoquemos ahora del futuro en la gestión de siniestros y nos pongamos a pensar cómo pudiera ser la gestión de siniestros en el 2030. Y nuevamente, este es el momento de la verdad para los clientes. El momento que hay un siniestro es el momento que tenemos como compañía aseguradora, todos, desde la gente que vendió la póliza hasta el ajustador de autos, de demostrar que hay que valió la pena el haber tenido el producto y el seguro. Y entonces yo pregunto, ¿qué sucedería si la inteligencia artificial estuviera en el centro de todo manejo de siniestros? Si la usáramos, ¿cómo sería? ¿Para qué la usaríamos? ¿Qué sucedería si la gente que maneja los siniestros nunca tuviera que pedir información para acceder a los detalles relevantes de esa cuenta y que fuera en cuestión de segundos? ¿A cuántos de ustedes, y eso que han de tener palancas todos en sus empresas, cuando marcan a reportar el siniestro no se frustran de la cantidad de preguntas que les están haciendo cuando dicen, ya me tienes en la póliza registrado, ¿por qué me vuelves a preguntar lo mismo? Entonces, tampoco es que está muy futurista. ¿Qué sucedería si la persona que maneja el siniestro, en vez de manejar 100 siniestros, manejara 1000? ¿Pudiera? Podemos quitarle ciertas tareas que no agregan mucho valor. Hay tareas que que la computadora y el algoritmo pueden hacer. ¿Y qué sucedería si pudiéramos anticipar las necesidades de los clientes y adoptarlas en tiempo real? No sé cuántos vieron la película de Minority Report, pero que sabían que iba a suceder el crimen unos segundos antes de que sucediera, con Tom Cruise. ¿Qué harían con esa información? ¿Cómo ayudarían a los clientes? ¿Qué sucedería si el dispositivo ese que tienen todos sus chavos en sus casas y le dicen a Alexa, ¿cómo va a estar el clima? O Alexa, ponme el noticiero?
¿Cómo podrían usar un dispositivo de esos para manejar el siniestro o para pedir que les hagan un cambio en su póliza? ¿Qué sucedería si la compañía de seguros actuara como un concierge para devolverles tiempo, para facilitarles la vida y que les coordine todos sus proveedores rápidamente? En vez de que ahorita de alguna forma pareciera para algunos clientes que la aseguradora es como que la que me bloquea de poder acceder a ciertos proveedores. Y bueno, esta es la que hablaba de predecir los riesgos antes que ocurrieran. Ahora, ¿qué sucedería si pudiéramos, si ustedes están de vacaciones y supieran que va a haber un terremoto o supieran que va a haber una tormenta y que su casa pudiera cerrar las ventanas, sacar algunos toldos o algo para proteger la casa o el auto? Son de las cosas que podríamos pensar si nos reimaginamos el futuro. Ahora, yo les quiero decir que hay 4 tendencias que que creemos que van a dar forma a la industria en los próximos 5, 10 años. Son 4. El primero es el tacto humano apoyado por digital. El segundo es una proactividad redefinida, ahorita se los voy a explicar, pero es de alguna forma entender cómo queremos que el cliente sea abordado. El tercero es el tema del talento y de alguna forma es invertir en la gente del futuro. La gente que tienen hoy es la gente que se requiere para hacer este tipo de cosas, hay que complementarlo. Y está el tema de la prevención de los reclamos, de alguna forma cambiar de una transferencia de riesgo a una mitigación de riesgo. Y si me permiten, centrar en los primeros 3 bloques. Entonces voy a hablar del tacto humano digital y de las interacciones humanas que son fundamentales en este negocio. Tacto humano. Entonces, miren, desde hace años las aseguradoras más sofisticadas dividen sus reclamos o sus siniestros en siniestros sencillos y siniestros complejos. Esto tiene muchos años. La realidad es que los siniestros simples, hoy por hoy, la tecnología ha avanzado de una manera tan importante y en los últimos 2 años con COVID, hablen con su director de siniestros, de verdad ha hecho cosas que seguramente creía que no podía hacer antes. La tecnología ha avanzado muchísimo, entonces aquí se puede prácticamente hacer una adjudicación técnica apoyada por inteligencia artificial y con una interacción con el cliente gestionada por un ajustador. Lo azul que ven del gráfico, porque el gris se ve muy clarito, digamos, habla de qué tanto podría hacerse, lo que dice el STP es el Straight Through Processing, es decir, reclamos que no requieren la intervención del ser humano. Y además, es claro, no tiene que quedar totalmente fuera el ser humano, pero podría, de alguna manera, el algoritmo, cuando acaba de resolver el siniestro, mandar un email al cliente, ya quedó resuelto. O podría decirle al call center, llama a este cliente para decir que ya quedó resuelto su siniestro. O sea, no es quitar la parte humana. Sin embargo, los reclamos complejos no han tenido o no tienen la posibilidad hoy, ni de aquí al 2030, para poder tener un manejo de reclamos impulsado por inteligencia artificial. Simplemente el poder de cómputo que se requiere para la parte de la predictibilidad no lo va a dar. En los próximos 5 o 10 años creemos que van a seguir siendo necesarios los ajustadores más sofisticados. Y seguramente se van a apoyar con algo de inteligencia artificial, pero no creemos que se pueda reemplazar. Eso requiere del juicio y la buena experiencia del ajustador, y eso no tiene reemplazo. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos pasar muchos más de los siniestros simples a straight through processing y cómo podemos liberar el tiempo de los ajustadores más sofisticados para que estén en la parte más importante del siniestro, que no va a ser solamente la parte de adjudicar el valor, sino que la parte que tiene que ver con el cliente y con los otros áreas o departamentos de la aseguradora? Hoy, la persona que maneja siniestros o el gestor de siniestros
está en el centro de la experiencia, ¿no? Tenemos al cliente, perdón, estaba tratando de usarla. Tenemos al cliente ahí, está el gestor de siniestros y él es o ella es quien le da acceso a distribuidores, al sistema de gestión de reclamo, a proveedores externos o a otros socios. Básicamente es cómo funciona. Ese es el rol hoy. Sin embargo, en el futuro pensamos que el protagonista va a ser la inteligencia artificial y no desaparece el gestor de reclamos. Lo vemos ahí todavía, ahí abajo a la derecha. Pero el motor de inteligencia artificial es quien es capaz de estar pidiendo los servicios y manejando las interacciones, y cuando requiere ayuda, automáticamente se lo pasa al gestor de reclamos. Entonces ahí están los dos modelos comparados. Si me preguntan, yo creo que en los próximos 5 años, 5 o 10 años, seguramente será algo híbrido, donde el motor de inteligencia artificial y el gestor de reclamos van a estar en el centro trabajando de la mano, y conforme mejore el poder de cómputo y los algoritmos, el gestor de reclamos va a acabar más en la nube de uno más de los servicios o proveedores. Ahora, nuevamente, el COVID, sabemos cómo aceleró todo esto, en particular si ahora lo vemos para qué tanto el COVID hizo que las aseguradoras se acercaran o hicieran más procesamiento directo o light touch, digamos muy poco que lo toquen. 55% de las aseguradoras reportaron una aceleración moderada hacia straight through processing. Los que ven hasta la izquierda, que fue poquito, digamos, el COVID-19 no ha acelerado nuestro cambio a straight through processing ni a light touch, ese 8% son aseguradoras digitales, por eso pusieron que no tuvieron mucho cambio. Entonces, la mayoría dijo que sí tuvieron algún cambio. Y cuando vemos qué tanto volumen están pasando las aseguradoras a través del straight-through processing o el manejo ligero y qué esperan en los próximos 3 años, vemos un crecimiento importante. Por ejemplo, en autos, el rango va del 0 al 70 en straight-through processing, que es, digamos, los rombitos negros. El promedio actual de la industria está en el 10%, pero la aspiración de la industria es llegar al 35%. Entonces, es algo que las aseguradoras han dicho que están trabajando y que quieren hacer. Y de alguna manera, para comprobar esto, digamos, si vemos en 2 pasos el cómo se empiezan a aprovechar tecnologías o capacidades de fotografía, video, inteligencia artificial, en el primer paso, donde es, digamos, solo generar estimaciones de daños iniciales, y el segundo paso es donde ya se apalanca la inteligencia artificial para permitir el straight-through processing completo, ahí podemos ver también que se está empezando a aprovechar ya estas tecnologías, que es la forma de llegar del 10% al 35% de la lámina anterior. La otra cosa que las aseguradoras no han hecho del todo es pensar o rediseñar el proceso de hoja en blanco, poniendo al cliente en el centro. Lo que han hecho es tomar partes de la cadena de valor y esos son los que han optimizado. Entonces, los que ven ahí en gris son puntos específicos en el proceso punta a punta de los reclamos, donde las aseguradoras han empezado a hacer casos de uso para ir a aprovechar esas tecnologías, que es la segmentación de reclamos y el triage y asignación, la evaluación de daños, pagos, fraude y la subrogación. Pero no se ha hecho una revisión integral. La proactividad redefinida. Esto, de alguna forma, yo quisiera ejemplificarlo rápidamente con Amazon. Y es el poder tener al cliente de alguna forma encantado. Y no sé cuántos de ustedes tienen activado la opción, pero hay una opción en Amazon que te permite que te llegue el producto a tu casa incluso antes de que tú sabías que lo necesitabas. O sea, empieza a identificar tus patrones de compra, tus patrones de uso, y antes de que se te vaya a acabar, te llega a tu casa. Y aquí hay 3 componentes: la hiperpersonalización, el espacio conectado y la libertad de elección. En la parte de hiperpersonalización, por ejemplo, Nike, en la parte Nike, en su plataforma Nike Fit, con realidad aumentada y con
inteligencia artificial te ayuda con una foto de tu pie, ver cuál va a ser el zapato que te va a quedar bien, justo para evitar que te llegue el calzado que no te va a quedar. En la parte de espacio conectado, por ejemplo, los cruceros Princess te dan una pulsera, más o menos como esta, y la pulsera sabe dónde estás localizado. Algunos han visto este tipo de pulsera a lo mejor en Disney, y de alguna forma permite conocerte por tu nombre, ver por dónde caminas. Lo usan mucho en los retailers también con el celular. Ven qué patrón sigues en el súper para ver dónde poner el estante más adecuado, etc. Y la libertad de elección, que es tener opciones. Hoy por hoy a lo mejor ya estamos vuelvo a la industria de las aerolíneas, ya estamos muy acostumbrados a las elecciones. Quiero comprar la ruta tal de ida, de regreso con otra aerolínea, ya te venden la asignación del asiento por separado, la maleta que documentas por separado, la maleta que subes por separado, o sea, se ha desagregado, hay muchas opciones. Ahora, ¿en qué estado está la aseguradora hoy? 75% de las aseguradoras ofrecen muchas opciones para personalizar la experiencia para el cliente. Ahí ven todos los servicios, alertas proactivas, preferencias de comunicación, portales de autoservicio. Sin embargo, del lado derecho, lo que vemos es que el compromiso del cliente sigue siendo un desafío, porque no hay una adopción por parte del cliente de las herramientas. Solo el 15% de los clientes reportan una fuerte adopción en las herramientas que hay. Entonces, hay un trabajo importante de aprender de otras industrias y de entender profundamente el cliente y no de digitalizar simplemente el proceso que conocemos hoy, lo digitalizo, sino que es reimaginándoselo desde el principio en hoja en blanco. Y finalmente, también otro tema de resistencia, que es el teléfono sigue siendo el canal más usado para interactuar con la aseguradora, tanto para el tema de notificar una reclamación como para el estatus de una reclamación. Entonces, los canales digitales en ciertos ramos, vemos que, por ejemplo, cuando hay un tema ahí de daño físico, bueno, property and casualty, pues vemos que es entre el 25 y 31% del uso del canal digital, seguramente más en la parte automotriz, pero sin duda cuando hablamos de otro tipo de productos, el porcentaje cae. Bueno, voy a hablar de la parte de talento, la tercera palanca que hablaba hacia el futuro. Y esto es importante porque el talento es lo que lo va a hacer todo esto una realidad. No podemos pensar que el mismo talento que teníamos es el mismo talento que nos va a ayudar a acelerar hacia el futuro. ¿Cuál es el talento necesario? ¿Qué tipo de gente creen que hay que contratar? ¿O cómo cambiaría el perfil de reclutamiento? No es nada en contra de los actuarios, que seguramente muchos del cuarto son actuarios, pero a lo mejor necesitan data scientists, a lo mejor se necesitan otro tipo de perfiles que puedan codificar, ¿no? Y entonces hicimos un estudio del McKinsey Global Institute para entender cómo la tecnología iba a desplazar ciertas profesiones de aquí al 2030 y cuáles eran los puestos de trabajo que iban a cambiar, y algunos van a requerirse más y unos van a requerirse menos. Y aquí del reporte ese completo saqué los de seguros. Y entonces lo que vemos es que un gerente de recursos humanos se va a requerir de aquí al 2030 un 2% más, los suscriptores de seguros un 33% menos, vamos a requerir 33% menos ajustadores, porque la tecnología va a ayudar a hacer mucha de la suscripción. Vamos a requerir 46% menos agentes de venta de seguros, porque mucha de la venta se va a hacer directa. Vamos a requerir 40% menos ajustadores, al menos en daños. Vamos a requerir 46% menos ajustadores, investigadores y examinadores. Y vamos a requerir 75% menos empleados de procesamiento de pólizas y reclamos de seguros. Es un cambio brutal. Ahora, para el gestor de reclamos, no solo es, digamos, el cambio, sino que el cambio que va a requerir en el tiempo y lo que vemos, o en sus habilidades. Hoy por hoy, bueno, es datos del 2018, el 20% del tiempo se pasa en habilidades sociales y emocionales, el 19% en habilidades cognitivas básicas.
el 52% en habilidades cognitivas mayores, digamos, un poco más sofisticadas, seguimiento de reglas, por ejemplo. Y el 9% en habilidades técnicas. Y las flechas apuntan qué es lo que creemos que va a suceder. Creemos que se van a requerir más habilidades técnicas, más habilidades sociales y emocionales, menos habilidades cognitivas básicas y menos habilidades mayores cognitivas. Entonces también va a cambiar el rol de los mismos, ¿no? Y es lo que les quiero platicar aquí. Hoy el rol del ajustador, perdón, de la persona que lleva la parte de siniestros, la verdad es que busca una respuesta, busca un valor, busca asignar un valor al siniestro, y la verdad es que hay una carga administrativa brutal. Pero hacia el futuro, el que maneja los siniestros va a tener tres grandes funciones. Va a tener manejo de reclamos facilitado digitalmente, supervisar la operación digital. Va a tener una función de prevención de reclamos, monitoreo, prevención y mitigación, mucha educación preventiva, soporte de mantenimiento, recomendar productos, porque a lo mejor si el siniestro no fue lo que tú esperabas, pues entonces vas a tener que aprender a migrar el cliente a otro. Y una mejora continua en gestión de riesgos, estar mejorando los algoritmos, estar desarrollando nuevos algoritmos y herramientas y de alguna forma cuidar a los modelos. Esto es muy importante, esto es algo que por ejemplo los bancos llevan haciendo los últimos 15 años, tienen un grupo muy importante de gente cuidando los algoritmos, que estén documentados, que el algoritmo no empiece a generar sesgos hacia una cosa o hacia la otra, porque conforme se han programado estos algoritmos, pues no sabemos si tienen algún tipo de sesgo o riesgo inherente. Entonces eso es la invitación que les hago a pensar en el futuro 2030, centrado en la parte de siniestros, y pensar en que el futuro quizás está más cerca de lo que parece. México y Latinoamérica a lo mejor estamos con un poquito más de tiempo. La pandemia nos aceleró y lo vimos todos, pero hay una oportunidad increíble de pensar en cómo hacer las cosas aprovechando la tecnología, y pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sergio. Te invitamos a ocupar uno de los lugares en el centro del escenario y también invitamos a subir a Edgar Karam, vicepresidente de AMIS, para hacer ese cargo de la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Buenas tardes. Hola. Querido Sergio, te voy a hacer algunos reclamos. Ok, los estaba esperando. Ya, claro, mira, ¿ya viste, Nacho? Sí se los voy a hacer, no es cierto. No, lo que pasa es que estábamos especulando entonces, nos dijiste 75% de menos menos 3, menos 22, y algunos ya empezaron a mandar algunos chats de preocupaciones. ¿Y qué chambas íbamos a tener los aseguradores? No es Pues cierto. muchísima. Yo estoy seguro que sí. Bueno, mira, han llegado muchísimas preguntas. A mí me parece que hay algunos datos que tú reflejas muy importantes. Una de las grandes reflexiones que a mí me gustaría hacer antes de empezar es, si las compañías de seguros vivimos de los datos, ¿por qué no le hemos metido a los datos alrededor de los clientes y la inteligencia artificial? Y yo creo que sí lo hemos hecho, sin embargo hay algunas cosas que nos falta por hacer, porque si hay alguien que administra el negocio a partir de los datos son las compañías de seguros, pero creo que tienes un gran punto con el aprovechamiento. Bueno, creo que ya lo contestaste y es una de las primeras preguntas que llegó. A la mitad de tu ponencia estaban hablando sobre cómo ves el tema del autoservicio y la suscripción. Prácticamente el tema de autoservicio algo contestaste. Sin embargo, ahorita pusiste sobre la chamba de los suscriptores. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la innovación hacia adelante en términos de la suscripción? Porque has hablado de la inteligencia artificial, pero si pudieras profundizar más en ese trabajo que es, yo voy a asumir un riesgo como compañía de seguros. Normalmente nosotros, los que queremos vender a través del móvil, decimos, bueno, vamos a hacerle 4 preguntas al cliente,
que se quiera asegurar, y a la hora de la indemnización nos damos cuenta que nos hicieron unas 5 o 6 preguntas más por hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿tú cómo ves desde el punto de vista de la innovación el aspecto más relevante, creo yo, de las compañías de seguros, que es la suscripción del riesgo? Claro. Ese es uno de los retos que siempre nos toca escuchar cuando estamos ayudando a aseguradoras en sus travesías. El reto de la parte de ventas diciendo, es que yo no quiero pedir mucha información porque al cliente le molesta, y la parte de suscripción diciendo, pues yo necesito más información. Lo que es un hecho es de que entre más información hasta cierto nivel, pues los rendimientos sobre la predictibilidad del siniestro siempre es mejor, y de repente pues, a partir de cierto dato ya no es muy predecible. Y es un tema que en el mundo asegurador creo que es muy importante, porque venimos de una época espectacular de grandes actuarios y de la actuaría en su máximo, donde de alguna forma se buscaban esas correlaciones, pero hoy con el poder computacional que hay y con los algoritmos que se tienen, se puede verdaderamente simular las cosas mucho más rápido, y se puede identificar qué variables son las que son las importantes y cuáles son las que no. Y lo más curioso es las variables que el ser humano no se le ocurre, pero que sí al algoritmo de Machine Learning, que está corriendo variables que a lo mejor a ti no se te ocurría que eso pudiera ser. Y te doy un ejemplo que vi hace poco, que es de una minera. Pues no se les ocurría ver las cámaras de seguridad donde caían los rayos, y resulta que donde cae el rayo es el mejor lugar para ir a excavar y sacar el material. Eso salió porque a alguien se le ocurrió meter algunos datos y cámaras, y que el algoritmo solito estuviera haciendo pruebas de relevancia de datos. Y lo mismo sucede con información para asegurar autos o para asegurar a la gente o las cosas. Ahora, la forma de conciliar esto, y con esto ya termino, es que hay mucha información que se puede complementar con información pública, y no requieres tú en ese momento preguntársela al cliente. Lo que sí requiere es que si ya se la preguntaste al cliente, que no se la vuelvas a preguntar, porque eso es muy frustrante. Pero hay información, hay bases de datos públicas que pueden enriquecer la información y que nos permiten tener una mejor suscripción del riesgo. Eso que dices de que te preguntan los datos y te los vuelven a preguntar, cuando estamos diseñando procesos en la compañía, existen 600 razones por las que tenemos que volver a hacer las preguntas, pero cuando eres cliente o eres usuario, tienes la misma reacción de que dices, sí, ¿para qué esto? ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper relevante en donde tenemos que tener una frontera muy clara entre lo que es cuidar el dato y la autenticación del cliente, y la exageración en hacer las preguntas sobre alguien que ya conoces, ¿no? Sin lugar a duda. También presentaste una gráfica sobre los seguros directos, ¿no? La contratación directa. De hecho, ese es un tema que tú y yo tenemos desde hace muchos años platicando, y se ve que hay una diferencia entre América Latina y Europa. Me llamó la atención el porcentaje de Europa solamente al 20%, cuando hay países como Inglaterra que desde hace muchísimos 65, años 70%, están sí. muy arriba. Sí, eso fue lo que me llamó la atención. Pero ¿a qué atribuyes tú la diferencia en la evolución de la contratación del seguro directo entre América Latina y Europa particularmente? ¿Por qué tanta diferencia? Porque cuando tú volteas a ver la edad de América Latina, realmente no hay una pirámide poblacional, son diamantes. Es un diamante en donde somos muchos más jóvenes en América Latina que en la misma Europa. Sí, en parte Europa empezó antes, y tiene que ver en parte con una presión regulatoria que hubo en ciertos países por bajar costos y por tratar de asegurar que llegara más, valga la redundancia, que los seguros llegaran a más parte de la población. Entonces, al tener estas presiones regulatorias, tuvieron que empezar a buscar métodos para hacerse más económicos y para ser más eficientes, y de alguna manera el acercamiento empezó así. Incluso empezó, por ejemplo, con Direct Line, que era por teléfono, ni siquiera era digital, simplemente luego dieron el brinco. En América Latina, la realidad es de que en muchos países de la América Latina yo ya he visto que está dándose este salto. En la pandemia fue increíble ver algunas aseguradoras
Colombia, en Perú, en Chile, están verdaderamente haciendo un brinco generacional a formas de trabajar en Enterprise Agility, de alguna manera tener la suscripción digital, el servicio digital. Y creo que aquí en México ya lo empezamos a ver, pero de alguna manera sí he visto que aquí el mercado está todavía un poco más esperando a ver cómo va y no ha habido la necesidad de cambiar tanto como a lo mejor algunos otros países donde ha habido otro tipo de regulación o presiones de costos. Bueno, te voy a hacer aquí alguna de las preguntas que me parece que es súper relevante. Tú has estado durante muchos años como consultor y de hecho te has acercado a muchas empresas a dar advice sobre el futuro y la tecnología. Platícame un poco tu opinión sobre el tema de las InsurTechs, trabajando, yo diría que en camaradería con el sector asegurador. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Porque al final, durante 2 años en el encierro de la pandemia, nosotros que inclusive ocupamos InsurTechs para complementar nuestros procesos, pues algunas han ido evolucionando, otras pues no han encontrado más dinero. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Y tú, cuál es tu punto de vista desde lo que podríamos hablar de la incorporación de InsurTech en la innovación junto con las compañías de seguros como somos nosotros? Sí, mira, las InsurTechs yo creo que pues están aquí para quedarse, igual que sucedió con las fintechs para los bancos y para los métodos de pago, etcétera. Y han logrado, particularmente en los últimos 2 años, recaudaciones históricas de fondos y de evaluaciones altísimas. Y eso lo que les permite es pues ir mucho más rápido y francamente que tienen mucho menos riesgo a experimentar y fallar que a lo mejor pues una aseguradora establecida, sólida, que no se va a arriesgar con una cosa u otra. Entonces el modelo del que hablas de una colaboración ha sido verdaderamente benéfico porque el tener esta colaboración te permite acercarte a ciertas partes de la innovación que a lo mejor en un banco, en una aseguradora va a tomar más tiempo porque pues la organización grandota tradicional se come cada vez que haces una cosa chiquita o la tienes bien aislada o la operación diaria se lo acaba comiendo. Y si vemos a las fintechs, digamos, haciendo una símil como para las insurtechs con los bancos, ese fue el modelo. Y lo que vemos es que muchos de los bancos acabaron comprando la fintech que les hacía falta para complementar el portafolio y muchos de los bancos tomaron un approach de esperar y ver cuando la tecnología tiene suficiente nivel de madurez, entonces cuando lo traigo para adentro, pero no tengo que estar yo hasta adelante el que está, digamos, siendo el primero en tener esa tecnología. Entonces yo lo veo como positivo. Y no verlo como competencia, sino como complemento, yo creo, ¿no? Yo creo que es muy importante verlo como complemento y como una competencia sana, porque eso es lo que te va a obligar a ti como aseguradora a avanzar. Y la competencia, Edgar, no viene solo por las insurtechs, viene por Google, viene por Amazon, que en ciertos países donde no han tenido la regulación, donde claramente les impiden participar, también quieren vender seguros y también quieren asegurar el producto que están vendiendo por sus plataformas. Entonces, la competencia va a estar por muchos lados y la veo como sana y donde se pueda cooperar y competir, mejor. Bueno, tengo muchas preguntas sobre el uso de apps, el tema de seguridad. Tengo también preguntas que tienen que ver sobre el uso de la inteligencia artificial en general en generar más leads como para la venta. Me gustaría tratar de englobar todas estas preguntas alrededor del uso de la tecnología, porque nos hemos tirado a la tarea de generar un chorro de apps, ¿no? Nadie se baja una app por algo, ¿no? O sea, te la bajas para comprar algo o por un servicio, pero dame tu punto de vista alrededor un poco más concreto en la disponibilidad o el acercamiento con los clientes a través de la tecnología, porque hemos hablado de la importancia de la asesoría del agente de seguros, lo hemos visto en otras pláticas, en la de vida y gastos médicos se habló claramente sobre el tema, pero también hablamos de que hay un tema de el uso del teléfono. Y no te quiero confundir, pero cuando hablamos con alguien, le hablamos a alguien, algún cliente de una compañía de seguros o de un banco,
lo primero que generamos es rush y la gente cuelga el teléfono. Inmediatamente, o sea, te hablo de seguros BBVA y absolutamente nadie te toma la llamada, como no te la toma de un banco, de nada, porque no hay, o sea, nada más hace falta que de verdad digamos, es que el teléfono no te vas a enfermar si lo tomas, ¿no? Es más, es lo primero que tomas cuando agarras algo en el buró. Platícame un poquito de cómo nosotros como compañías de seguros que tenemos esta situación entre la convivencia de un agente por ser un buen asesor y el uso del app como también parte de la asesoría en el uso de tu seguro, y tú ya lo dijiste, y además en ser el componente para hacer el reclamo del seguro. Platícame un poco más sobre esa convivencia y esta problemática con el teléfono. Mira, yo creo que hay que verlo como una gran oportunidad. Las aseguradoras históricamente no tenían interacción con el cliente más que cuando viene el reclamo. El agente es el que más contacto tiene con el cliente. La gente a lo mejor lo oyes seguro una vez al año para la renovación y a lo mejor no te vuelve a hablar después. Pero con la app hay la posibilidad, teniendo cierta creatividad, que te puede permitir tener un mejor contacto con el cliente. Y voy a poner el ejemplo de John Hancock, su plataforma que se llama Vitality, que lo que busca es una plataforma, pues desde una aseguradora, pero está hecho para el tema de wellness y de fitness. Entonces, de alguna manera te dice, oye, registra si te metiste en un gimnasio y sácame una foto de tu membresía y te va acreditando puntos. Cada vez que haces ejercicio te va dando puntos y puedes competir con parte de la comunidad. Y si comes sano y tuviste un check-up médico y lo subes, te va dando puntos. Y en medida que vas ganando puntos te van haciendo descuento en la póliza para el próximo año. Entonces, una forma pues, que ya no es tan, a lo mejor directa, pero que te permite aprender ciertas cosas sobre tu bienestar, sobre tu salud física, sobre tu salud mental, sobre tu condición física, y que de alguna forma es una interacción más positiva con la aseguradora. Aquí hay una pregunta sobre seguridad y te la tengo que hacer. ¿De qué forma se mitiga el índice de fraudes con la suscripción automatizada? Parecería que la respuesta es clara, pero bueno, te la hago así. Sí. Para empezar, el porcentaje de fraude pues, se tiene que medir. Y antes de echar a andar uno de estos algoritmos, pues se tiene que probar. Y se puede probar haciendo lo que llaman el backward testing, que es agarras información de los últimos 3 años, de los últimos 2 años y corres la suscripción incluyendo varios de fraude para ver cómo el algoritmo hubiera contestado si es fraude o si no es fraude, o cómo lo hubiera hecho la suscripción, qué precio le hubiera dado. Y entonces tú puedes saber de forma anticipada, antes de liberar el algoritmo escala, pues qué tanto está cayendo en el tema de fraude. Ahora, el tema de fraude se tiene que estar monitoreando y hay una supervisión que se tiene que estar haciendo al algoritmo, tanto supervisión humana, que diario tiene que estar checando ciertas cosas que otros algoritmos distintos a los que hicieron la suscripción están detectando una banderita de cierto color de parece fraude y se lo pasan al ser humano para que lo revise, o de plano incluso otro algoritmo lo puede revisar y hay que estarlo monitoreando continuamente. Pero el fraude vamos a tener que convivir con él. Y más bien yo creo que los algoritmos nos pueden permitir de una forma mucho más masiva estar revisando una póliza que a lo mejor lo que puede el ser humano. Bueno, no sé cómo andamos con tiempo. Si aquí me dijeron que iba a haber un timer, yo no lo veo. Así es que yo me puedo seguir. Ahí está, ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo, Sergio. La verdad es que teniendo el placer de conocerte y que tú nos has ayudado en abrirnos los ojos, particularmente en el tema de la innovación. Me parece que nosotros como sector asegurador le tenemos que apostar a 2 cosas. Yo no soy el ponente, pero lo tengo que decir porque me prestaron el micrófono. Le tenemos que apostar a la tecnología y le tenemos que apostar a la contratación de muchísimo talento joven, porque finalmente ese talento del que tú estabas hablando, que tiene que ver con la experiencia de clientes, que tiene que ver con el pensamiento a partir de los journeys del cliente. Nos tenemos que llenar de ese personal
para que podamos dar un salto cuántico como compañías de seguros. Así es que, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues ya es hora de irnos a comer, así es que te entrego este obsequio y te despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, a Sergio Weiser y también a nuestro moderador Edgar Karam. Y con esa fotografía